Amigos, ¿qué tal? Estamos con otro video más aquí para el canal. Y pues el día de hoy también estamos con otro video. Estamos realizando una serie de videos relacionados a las principales fallas de un taladro. Anteriormente habíamos visto por qué un taladro pierde potencia, ya sea un taladro inalámbrico, un taladro eléctrico, o también como estos, ¿por qué no? Son bastante antiguos. Déjame en la caja de comentarios si sabes o si conoces esta marca. Ok, el abuelo de todos los taladros inalámbricos. Y pues el día de hoy vamos a ver un temita que eh, le sucede a muchos, nos ha sucedido a muchos y a aquellos que trabajamos con herramientas eléctricas. Y esto, ojo, no aplica solamente a taladros, aplica para moladoras, para caladoras, para todo lo que tenga un motor eléctrico. ¿Y a qué me refiero? Es por qué mi taladro eléctrico no prende o no enciende. Entonces vamos a hacer un diagnóstico bastante rápido y también una posible reparación. Ojo, te lo voy a indicar porque todas las reparaciones las vemos también en el canal, las grabamos y básicamente esto sería una guía para que puedas identificar y darle solución a esas causas comunes en las cuales hacen que tu taladro no prenda. Mira, te voy a decir dos cosas. Vamos a utilizar como ejemplo este. Supongamos que este es tu taladro eléctrico. Si tú presionas y no se mueve, no hay nada, no hay paso de corriente, ¿ok? No está pasando la corriente. Pero si tú presionas y pasa esto, o se mueve, entonces hay corriente, pero ya es otra cosa. Eso es un hack que te doy primero, ¿ok? Si no pasa nada, si presionas, si no pasa nada, es porque la corriente no está pasando. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a ir a la revisión del interruptor, es decir, de esta parte de acá. ¿Qué es lo que tienes que ocupar? Tienes que ocupar, en este caso, un multímetro. ¿Y cómo es que lo tienes que ocupar? Ya te lo enseñé, cómo utilizar un multímetro. Es en la parte de continuidad. ¿Ok? Hay multímetros que solamente te marcan el dígito, pero hay otros que suenan. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Tienes que verificar que haya corriente en el cable, ¿no? Esta, con esta supongamos. No coge bien. O aquí, perdón, con esto. Puedes alternar para que veas si hay. ¿Ves? Esta con esta. Sí hay. Entonces tienes que hacer el contacto en todo el cable para que veas primero si el cable está picado, ¿no? Entonces sigues. Por aquí se levanta. Ya que aquí está, mira. No llega. Están mal mis puntas, pero tienes que probar con cada uno. Este taladro está bien, así que solamente te lo pongo. Ahí está, mira, ¿viste? Se prendió. Entonces hay continuidad en el cable. ¿Qué más lo que tienes que hacer? Tienes que verificar esa misma continuidad en el interruptor. Ahora, ¿cómo haces eso? Tienes que entender un principio. La corriente llega aquí, ¿cierto? Y de aquí reparte para el estator o para los campos, y también reparte corriente, por supuesto, para las escobillas. Este interruptor yo te enseñé cómo ensamblarlo desde cero, ¿no? En X y tal, donde llegan los polos, cada interruptor tiene una señalización para que no te puedas perder. Entonces, esa continuidad tienes que verificarla presionando el interruptor. Entonces, tienes que ayudarte de alguien, de una persona que te pueda ayudar o pueda presionar, o simplemente le coges un alicate, una pinza española
y lo presionas para que pueda estar abierto. Supongamos, mira, si yo le pongo aquí en cualquier pin, ¿cierto? Mira, ¿ves? Hay continuidad, o sea, está fluyendo la corriente. De igual manera con el otro polo. Entonces, cuando tú identificas que no pasa la corriente, entonces el interruptor adentro está mal, hay un contacto que puede estar, puede haber polvo, en la mayoría de casos es el polvo, puede estar picado, puede estar mordido, o simplemente los contactos ya no pegan. Entonces, eso también tiene una reparación, ¿cierto? Esto es simplemente una guía, un diagnóstico. Puedes repararlo poniéndole quizás una lata de batería, una lata de pila, la cortas, hay muchas maneras, ¿no? O en el mejor de los casos es recomendable también cambiarle todo el interruptor si es que ya está, en este caso, desfasado o malogrado. ¿Ok? Lo otro es, como te digo, la inspección del cable. Este cable es importante porque a veces van a haber cortes. Cuando uno trabaja, se dobla. Estas partes se doblan aquí, en el pasacable. Hay taladros que no tienen ni pasacable. Entonces, al doblarse, los cables se muerden y hacen un falso contacto. Entonces, eso es muy importante, porque acuérdate que si es que tu taladro no prende, usualmente es por la falta de corriente. ¿Ok? Ahora, también un punto bastante importante, no tienes que pasarlo por agua tibia, es el motor. ¿Ok? Ya te mostré cómo comprobar si tu rotor o tu motor o tu inducido o tu campo están dañados. Primero es una inspección visual. Igual, todo con continuidad, mira. Todo acá para que veas el paso de corriente, porque el tema es la corriente que no pasa. ¿Ves? Tienes que pasar delga por delga. Primero en el colector. ¿Ves? Todo esto lo tienes que hacer uno por uno. Delga, delga por delga. Todo esto es una delga. Esta con esta con esta. Tiene que haber continuidad. Ahora, no tiene que haber, en este caso, continuidad en esta parte de aquí con esto. ¿Ves? No hay. No tiene que haber. ¿Por qué? Porque estaría en cortocircuito. ¿Ok? Aquí, eso es una sola masa, obviamente, ¿no? Y esto también. Tampoco no tiene que ver con el rodamiento. Todo está, si te das cuenta, en un taladro, en un motor está aislado. Esto blanco es un aislante, ¿ves? Porque si no, todo estaría electrificado cuando tú prendes tu taladro. Si todo está electrificado, todo va a ser un cortocircuito. Entonces, por ello es que está aislado. Entonces, ya sabes, prueba de continuidad del motor. Primero el colector, ¿ok? Luego con el campo. Y luego vas a sacar el inducido y también le vas a hacer la prueba con las bobinas. No tiene que haber continuidad. Todo esto tiene que estar aislado. Tiene que estar aislado el colector. Tiene que estar aislado las bobinas del campo. Esta lo ves, mira, ves. Este plástico es el aislante. Y tiene que estar aislado las bobinas de adentro. Entonces, basta que, por ejemplo, aquí pite. Ya. Motor roto, digamos, ¿no? O motor en corto. Entonces yo no lo puedo sacar esto porque aquí tiene un problema. Aquí le han puesto mucha resina y no sale. Pero en el canal hay muchos videos que te enseño a cómo hacer la prueba de continuidad. Eso se llama una prueba de continuidad. Y ahora, esto también ocurre con los taladros inalámbricos, ¿no? El diagnóstico de la batería. ¿Por qué no prende? ¿Por qué no pasa corriente? Ah, ya, entonces, vamos a ver si existe corriente en la batería. Ponemos en 20 corriente continua y hay polaridad, en este caso, en las baterías. Negativo con negativo y positivo con positivo. Si quieres ponerlo al revés, ahí está. 11.2. ¿Qué quiere decir? Que esta batería es de 12 voltios. O sea, sí hay corriente. ¿Ves? Entonces, esos son los puntos básicos, primordiales, en los cuales no prende tu taladro. En la mayoría de casos también es porque me ha pasado desarmar taladros que ya no tienen escobilla. Entonces, acuérdate, estos dos son las escobillas, mira. Esta de acá y esta de acá, ¿cierto? Entonces la corriente viene por acá y le pasa
la corriente al colector y el colector a todo el bobinado. Entonces, si ya no hay escobilla, imagínate, no va a pasar la corriente, entonces por ende no va a prender. Entonces, esas recomendaciones que yo te doy es para que justamente no estés enviando tu taladro al técnico para que te pueda cobrar mucho dinero, cuando son cosas muy sencillas, muy prácticas que tú lo puedes hacer en tu casa. Por eso es bueno que te suscribas, que veas el canal y que también que dejes un comentario indicando alguna falla, algo que suceda con tus herramientas eléctricas, ¿ok? Entonces, de momento lo dejamos por aquí. Espero que estés bien, que te cuides. Nos vemos en el próximo video tutorial. Cuídate bastante, cuídate mucho. Chao, chao.